Marulanda. Y ahora nos vamos a los Estados Unidos porque en los Estados Unidos está pasando una cosa curiosísima y es que el presidente Biden se cansó de que le rechacen todos los proyectos que tiene en el Congreso y entonces quiere modificar las mayorías del Congreso para que con lo que tiene sea capaz de que le aprueben sus proyectos. Eso parece inaudito, pero ¿será así? Estamos con Cristina Londoño, corresponsal de Telemundo en Washington. Cristina, muy buenos días. Hola papi, muy buenos días a todos. Bueno, a lo que tú te refieres es que en el Senado hay una regla que se llama el filibuster, que exige que cualquier medida sea apoyada por 2/3 de los votos, por 60 votos. En este momento los demócratas tienen una mayoría escasísima de un solo voto. Entonces lo que ellos quieren es tratar de cambiar de alguna manera las reglas del Senado para que el presidente Biden pueda aprobar una de sus medidas bandera de campaña, que son medidas de derecho al voto. Son medidas bastante controversiales, que no tienen apoyo de los republicanos y las quieren pasar después de lo que pasó en las elecciones del 2016, del 2020 contra el presidente Donald Trump, en que muchos estados conservadores, estados republicanos, pues cambiaron algunas reglas porque creen que se permitieron votos que no eran legítimos, que se permitió mucho voto por correo que no estuvo certificado. Y entonces estas leyes, por ejemplo, una de las cosas que hacen los demócratas para alentar el voto de las minorías que creen que es lo que les da la victoria, pues quieren que haya 15 días consecutivos, por ejemplo, de votación temprana. Hay unas medidas que quieren que haya 24 horas de votación, que el día de las elecciones sea una fiesta nacional para que la gente pueda ir a votar, y hay medidas incluso controversialísimas que dicen que se debe permitir el voto de personas que no tienen una identificación con foto. Entonces, eso es lo que está tratando de pasar el presidente Biden, de saltarse esa medida. Es muy difícil incluso que tenga el apoyo de todos los demócratas para lograrlo, pero lo está haciendo con unos discursos bastante fuertes, enérgicos, que ha llevado a sus detractores republicanos. Mitch McConnell, el jefe de la minoría republicana del Congreso, dice que él no reconoce al hombre en que se ha convertido Joe Biden, porque comparó a los que estén en contra de esta legislación de derecho al voto con racistas de la época de la Guerra Civil. Y Mitt Romney, también republicano, le está diciendo a los demócratas: tengan cuidado con lo que están haciendo, porque con miras a las próximas elecciones los republicanos van a reconquistar las mayorías, puede volver a ganar el presidente Trump, y esto lo que va a hacer es que los partidos que ganen de aquí en adelante pues puedan cambiar las reglas y puedan hacer lo que quieran con el gobierno, y veríamos una democracia en que las leyes se aprueban y se cambian como un vaivén, ¿no? Entonces ese es el peligro grande, pero tenemos un presidente Joe Biden con una aprobación en el suelo, tiene en este momento solamente el 33% de aprobación, necesita mostrar resultados, ha tenido otros proyectos estancados como el de infraestructura social, y entonces esto es por lo que está optando, con un discurso enérgico, contundente, muy duro para él, que no le conocíamos, no le reconocíamos, y por otro lado tiene miembros de su partido diciendo que ya no le creen esta campaña, que no ha sido suficientemente enérgico. Cuando fue a presentar esta ley de derecho al voto hace 2 días en Georgia, hubo activistas afroamericanos que ni siquiera fueron a oírlo, porque dijeron que él está usando a la gente, que él ni siquiera tiene las mayorías y que que solamente era una foto de campaña lo que estaba buscando. Entonces está en una situación muy difícil. Espero haberlo podido explicar porque es bien complicado, pero es una situación bien dura y que tiene contra las cuerdas al presidente Biden. Pero Cristina, estas modificaciones al derecho al voto y a la manera como se van a escrutar los votos regirían para las próximas elecciones. Entonces, Biden seguiría. Eso es lo que ellos quieren. Eso es lo que ellos quieren que pase, porque por ahora la mayoría de las leyes de votación, papi,
cada estado establece sus reglas. Entonces ellos lo que quieren es una reforma de leyes de votos que rija desde el nivel federal. Claro, pero para el futuro. Lo que quiere decir que Joe Biden seguirá manejando una mayoría que es demasiado precaria y que no le permite las modificaciones que él está planeando hacer en la vida de los Estados Unidos para conseguir sus mayorías y para imponerlas. Eso sería para las próximas elecciones. Lo que ya se votó, ya se votó, y lo que ya se escrutó, ¿o no? ¿O habría alguna posibilidad de modificar las mayorías actuales, las mayorías existentes? No hay posibilidades de modificar eso, pero acuérdate que estamos a solo unos meses de elecciones aquí en Estados Unidos. Vuelve a haber votación. Parece, y lo que dicen las encuestas es que los republicanos podrían retomar el control de ambas cámaras del Congreso y le bloquearían su presidencia, básicamente, más de lo que ya está. Si ahora con mayoría en todas las cámaras, pero de un solo voto en el Senado, hay muchas cosas que no ha podido hacer, donde en noviembre efectivamente los republicanos retomen el control del Senado y de la Cámara, pues lo dejan con las manos amarradas en la espalda. Entonces ese es el peligro que tiene. Por eso la intención de cambiar estas leyes. Lo que dicen los demócratas es que es urgente porque las minorías tienen derecho a votar y han sido mancilladas a lo largo de la historia, y los estados republicanos, los estados conservadores, cambiaron las reglas después de las elecciones en que ganó Joe Biden. Joe Biden le ganó a Donald Trump para tratar de asegurarse de que las mismas minorías que acaban de definir esta elección no definan las próximas. Ahí está la pelea. Ahí está la pelea. ¿Y cuáles son los temas que Joe Biden está proponiendo y que considera que, si de ser aprobadas, cambiaría la opinión de los americanos con respecto a su desacreditado gobierno? Pues lo que pasa es que es una pregunta muy complicada. Los analistas lo que te dirían es que no le ha ido bien. Él apostó, el primer discurso que él dio después de cuando toma posesión es un discurso conciliador. Él le trata de decir al país: yo voy a ser el presidente de todos los estadounidenses, yo los quiero unir, yo sé que la mitad del país no votó por mí. Entonces hizo varios esfuerzos por conquistar, digamos, a la base de Donald Trump, pero no ha podido. Entonces, cuando ya se da cuenta, dicen, esto es análisis político, lo que están diciendo los analistas, se da cuenta que no logra conquistar a la base de Donald Trump. Entonces ahora lo que tiene, y que está perdiendo a su propia base porque no le ha cumplido las promesas que ha hecho, entonces está siendo más enérgico, más contundente para reconquistar a su gente. Él tiene en el tintero esta ley de votos, tiene en el tintero un plan de infraestructura social en que le daría más ayuda a los pobres, a las minorías, créditos de impuestos para las familias con niños, en que busca empujar una reforma migratoria que legalice a millones de estadounidenses. Y lo que le están diciendo los republicanos y le están diciendo también los demócratas es: no hay plata, señor presidente, no hay plata. Usted quiere regalar la plata endeudando a este país de una manera histórica que nuestros tataranietos van a estar pagando por estas cosas que usted quiere hacer. Entonces él tiene todos estos proyectos estancados, la gente que votó por él creyendo en todas estas promesas y no se han materializado. Entonces está en una situación muy precaria y son varias las medidas que quiere pasar, pero en este momento la que aisló de las demás es la del derecho al voto. Es en este momento su medida bandera que cree que puede lograr convencer a los republicanos, y a algunos republicanos y también a demócratas. Hoy va para el Congreso, hoy se va a reunir con el caucus demócrata para tratar de convencer a sus propios demócratas de que aprueben esta medida, en que logren con una simple mayoría saltarse a los republicanos. Pero como te digo, hay demócratas que le tienen miedo a ponerle fin a esta regla del Senado
porque dicen que el día de mañana son los republicanos los que reconquistan la mayoría y van a poder hacer con el país lo que quieran. Y esta regla del Senado es lo que le da cierta estabilidad a las reglas y a las leyes, porque le da también poder a las minorías. Cristina, pero esa regla podría ser utilizada en las elecciones que ya vienen, es decir, es una regla para cambiar la manera de efectuar y la manera de computar el proceso electoral que viene. Sí, si llega a ser aprobada antes de noviembre, claro que sí. Claro que sí. Entonces, pero nuevamente muy difícil. Se ve muy difícil. Es una batalla cuesta arriba de presidente Biden. Quieren someter el proyecto de todas maneras a votación de alguna manera para ventilar a los senadores que vayan en contra, diciéndoles que son racistas y que no quieren a las minorías, pero es muy difícil que lo logre hacer, pero es a lo que le está apostando en una situación claramente desesperada, muy, muy, muy difícil para su gobierno en este momento. Cristina, estos movimientos que se producen en estos momentos con los buenos días en el Congreso de los Estados Unidos, pues claro, tiene que ver con lo que será las elecciones del 8 de noviembre, precisamente en el Senado. Pero, hemos leído esta mañana muy temprano una columna que escribió Marco Rubio, el senador de los Estados Unidos, refiriéndose a la importancia que tiene para la región el resultado de las presidenciales en Colombia, que también están próximas a realizarse, y advierte evidentemente el crecimiento del narcotráfico, el crecimiento de los grupos terroristas, los enfrentamientos y cómo a Joe Biden pareciera o no importarle o haberle quedado grande el asunto. A tal punto que habrá que recordar que el gobierno de los Estados Unidos excluyó de la lista de grupos terroristas a las FARC, pero incluyó a las FARC en una movida que muchos dicen no entendemos por qué, si realmente las FARC nunca desapareció. ¿Es Colombia realmente un tema prioritario o por lo menos se discute con tanta frecuencia entre los parlamentarios, entre los congresistas estadounidenses para pensar como parte de la política o de la propuesta presentarse a las elecciones de noviembre con Colombia debajo del brazo, pensando lo que es un aliado estratégico y que realmente dependerá del futuro de la región de lo que pasa en Colombia? Lamentablemente, según lo que yo veo en este momento, es que el tema Colombia no existe. Estamos en un momento, tuvimos inflación de 7% en diciembre, una cosa histórica en 40 años. Acabamos de registrar 3 días de más de 1 millón de contagios diarios de Omicron. Estamos en una crisis de la pandemia gigantesca. El presidente Biden no ha logrado que gran parte de los estadounidenses se vacunen ni se pongan los refuerzos. Hay pelea hasta por el uso del tapabocas. Tenemos este problema de la votación. Tenemos a los grupos de inmigrantes enfurecidos por leyes migratorias. Estamos con problemas de lo que pasó con la salida de Afganistán. Estamos enfrentados a Rusia. Tenemos un enfrentamiento con China. Yo creo que son tantos los problemas que tiene de prioridad este gobierno, que yo creo que el tema colombiano en este momento para el presidente Joe Biden ni existe. No existe el problema de Colombia. Bueno, pero es que el problema de Colombia es también el problema de la droga, es el problema de la coca. Y entendemos que la coca está haciendo un daño enorme en la juventud de los Estados Unidos, ¿no es así? Es así que hay un problema muy grande de droga aquí en Estados Unidos, de coca, de anfetaminas, de fentanil. Hay un problema en la frontera con México, pero en términos de yo lo que les estoy hablando es en términos de prioridades y de titulares. Estamos en un momento muy oscuro de la pandemia. Hoy el presidente va a hablar sobre sus nuevas reglas de la pandemia, las reglas actualizadas para controlar la pandemia. Está bajo unas críticas fuertísimas porque dicen que su gobierno y su equipo de anticoronavirus no ha sido claro y ha cambiado las reglas muy rápido. No se sabe si abrir, si cerrar los colegios, si ponerse tapabocas, si no ponerse tapabocas. O sea, está bajo una tormenta de acusaciones bastante fuertes por el lado de la pandemia. Estamos además viendo lo de la ley del voto, estamos viendo la presión de los inmigrantes, estamos viendo la presión de grupos comunitarios, de personas que acaban de perder la ayuda que estaban recibiendo por hijos, los créditos impositivos.
estamos en temporada de impuestos y por la pandemia el IRS va a devolver tarde los impuestos, que es dinero con el que cuenta la gente. Estamos en una inflación que subió el 7% en diciembre, hay una crisis de desabastecimiento, entonces son una cantidad de prioridades que en este momento son mucho más urgentes para el pueblo estadounidense y para los votantes estadounidenses que el gobierno tiene que atender. Y en política internacional, pues obviamente Rusia y Ucrania están en primera línea, China también, Irán con pruebas nucleares, desafiante con pruebas nucleares 2 la semana pasada. Entonces, pues yo creo que en la lista de las prioridades pues Colombia no aparece todavía. Queda perfectamente claro, Cristina, lo entendemos. El problema de Colombia es un problema grave, pero es que Biden tiene tantos problemas no graves sino gravísimos, que la situación de Colombia va a influir muy poco en las decisiones que se tomen en los Estados Unidos y en las decisiones que se discutan en las próximas elecciones. Lo entendemos perfectamente, es así, es que son tantos los problemas, ¿qué tal los problemas de Ucrania y de Kazajistán? Son problemas de vida o muerte, son problemas capitales. Entonces, ¿a qué horas Colombia se pone en el primer plano de las preocupaciones del gobierno de los Estados Unidos? Esa es la gran pregunta. Pues Cristina, muchísimas gracias. Una explicación maravillosa como todas las tuyas y quedamos perfectamente enterados de la condición dificilísima que tiene este gobierno ante la opinión pública americana, inclusive ante sus propios electores, que mueven la cuestión política de los Estados Unidos y que hace que la cuestión de Colombia sea una cuestión muy remota, muy lejana, de muy improbable consideración entre los grandes problemas y los más urgentes problemas del señor Joe Biden. De manera que problema serio, pero problema muy lejano y muy distante de los inmensos problemas que tiene que enfrentar. Mencionaste, por ejemplo, el tema de la inflación. Una inflación del 7% es un problema mayúsculo para el gobierno de los Estados Unidos, porque es el encarecimiento de las cosas en unos niveles que no se veían hace 40 años. De manera que... Y sí. Desabastecimiento. Estamos viendo fotos en los mercados, papi, que el exilio cubano dice que eso les recuerda a Cuba. Estamos yendo a supermercados estadounidenses con las estanterías vacías, sin lechuga. Ayer mi mamá estaba pidiendo comida al supermercado y no tenían tomate y no tenían lechuga. O sea, es una situación complicada y además toda la comida muy cara. Y en claro. Pandemia. Todo muy caro, todo escaso, plena pandemia. La situación en los Estados Unidos no es sencilla y la situación del gobierno es enormemente complicada dentro de esta complicada situación del pueblo norteamericano. Cristina Londoño, muchísimas gracias por acompañarnos y por estas explicaciones maravillosas. Gracias a ti, papi, gracias a todos, muy buenos días y me encanta que me inviten. Ah, bueno, entonces así nos sentimos autorizados para seguirte molestando. Bueno, queridos amigos. ¿Sí? Sí, decías, Cristina. Que siempre me pueden molestar. Bueno, muchísimas gracias, Cristina. Bueno, queridos amigos, ya ven ustedes que la situación del señor Joe Biden es una situación dificilísima, con un nivel de aprobación que es dramáticamente bajo, 33% de aprobación, en un gobierno relativamente joven, en un gobierno que todavía debería tener el empuje, el impulso de las elecciones que lo llevaron a gobernar, y está con el 33% de favorabilidad. Muy bien. Cristina Londoño estaba con nosotros desde los Estados Unidos.